En este video vamos a ver las condicionales compuestas. Las condiciones compuestas son aquellas que evalúan más de una condición en una sola expresión. Se deben de tener en cuenta los operadores lógicos y sus respectivas tablas. Recordemos que el operador y solamente me devuelve verdadero cuando ambas condiciones son verdaderas. De lo contrario, me devuelve falso. Caso contrario ocurre con el operador o, donde me devuelve solamente falso si ambas condiciones son falsas. Pero si una de las condiciones es verdadero, me devuelve verdadero. Y el operador no, que aunque es muy poco usado, lo único que hace es negar la condición. Es decir, si la condición dio verdadero, me devuelve falso. Pero si la condición fue falsa, me devuelve verdadero. La estructura es muy similar a los condicionales anteriores. Lo único que vamos a hacer es agregar más condicionales en la expresión. Recordemos que una condición se evalúa por medio de los operadores relacionales. Ahora vamos a evaluar dos o más condiciones por medio de los operadores lógicos. Si la expresión es verdadera según el operador que estemos utilizando, se ejecutarían este bloque de instrucciones, pero si no, se ejecutaría este bloque de instrucciones. Acá podemos tener un poco más claro cómo es la estructura. Tenemos un inicio y un fin del procedimiento. Tenemos la condición 1. Recordemos que las condiciones hacen uso de los operadores relacionales. Y donde está el más, agregamos el i o el o para comparar con la condición 2 o si tienen más condiciones. En caso de que me devuelva verdadero, se van a ejecutar este bloque de instrucciones. Pero si da falso, se ejecutan este bloque de instrucciones. Vamos a realizar dos ejercicios. El primer ejercicio que vamos a realizar es un algoritmo que determine si un número es mayor que 5 y menor o igual que 10. Ya tenemos inicializado y finalizado el procedimiento, a su vez que ya le asignamos el nombre, el cual se va a llamar ejercicio 1. Como solamente vamos a evaluar si un número es mayor o igual que 10, entonces solamente necesitaríamos declarar una sola variable. También podríamos declarar una segunda variable en donde almacene si el número es mayor o igual que 10 o si no lo es. Recordemos que las variables de tipo booleano solamente me almacenan 0 o 1, verdadero o falso. Una vez ya tenemos declaradas las variables, vamos a leer el número que vamos a evaluar. Ya tenemos el dato leído. Ahora lo que vamos a hacer es, aplicando las condicionales compuestas, si dicho número es menor o igual que 10 o si no lo es. Ya tenemos el si condicional compuesto definido, donde tenemos un condicional 1 y una segunda condición, unidos por un operador lógico. Recordemos que para que me dé verdadero, ambas condiciones deben de ser verdaderas. Si da falso, se ejecutan el bloque de instrucciones que está dentro del si no. Luego de tener ya el condicional definido, podemos imprimirle al usuario si dicho número se encuentra o no dentro de ese rango de números, es decir, mayor que 5 y menor o igual que 10. Y lo único que haríamos es imprimir la variable que almacenó si dicho número está entre ese rango o no. Vamos a realizar un segundo ejercicio más complicado y en el cual haremos uso de los condicionales anidados. Elaborar un algoritmo que pida 3 números y que escriba si son todos iguales, si hay dos iguales o si en su defecto todos son diferentes.
Para ello, lo primero que debemos de hacer es inicializar el procedimiento y darle su nombre. Como ya tenemos inicializado el procedimiento, vamos a volver a leer el ejercicio para determinar qué variables necesitamos para desarrollar el ejercicio. Nos dicen que pidamos 3 números y que nos devuelva si son todos iguales o todos son diferentes. De entrada debemos de declarar 3 variables para los 3 números diferentes que vamos a leer y una cuarta variable que es donde vamos a colocar si son iguales, si hay 2 iguales o todos son diferentes para luego imprimirla. Ya tenemos definidas las 3 variables y la cuarta que va a almacenar si todas son iguales o si hay 2 iguales o todas son diferentes. Lo primero que debemos de hacer es mirar si los 3 números son iguales, comparando el primer número con los 2 siguientes para ver si todos 3 son iguales. Para ello recordemos que debemos de hacer uso de los operadores relacionales y de los operadores lógicos. Acá ya tenemos la expresión donde vamos a validar si todos los 3 números son iguales. Y lo que hicimos fue comparar el número 1 contra el número 2 unidos con un operador y, es decir, que se tienen que cumplir las dos condiciones para que me devuelva verdadero. Y comparamos nuevamente el número 1 pero con el número 3. Y si dicha expresión me devuelve verdadero, es decir, si esta condición es verdadera y esta otra condición es verdadera, me va a devolver verdadero, por lo cual todos los 3 números son verdaderos. Y para ello debemos de colocar que son iguales, y eso lo almacenamos en la variable x. Ahora vamos a seguir con la siguiente parte, que es donde vamos a validar si al menos hay 2 iguales. Y para ello haremos uso del operador OR. Con esta línea podremos darnos cuenta si 2 de los 3 números son iguales. ¿Y cómo hacemos? Comparamos el número 1 con el número 2. Luego comparamos el número 1 con el número 3 y después el número 2 con el número 3, utilizando el operador OR. Es decir, que si alguna de estas condiciones es verdadero, me devuelve verdadero. Y si eso me da verdadero, entonces podríamos colocar o asignarle a la variable x que hay 2 números iguales. Si esta expresión y esta otra no se cumplen, entonces diríamos que todos 3 son diferentes. No tendríamos necesidad de otro condicional, sino que si no se cumplen las condiciones, entonces por ende todos 3 son diferentes. Y le agregaríamos a la variable x, todos son diferentes. Una vez que ya evaluamos lo que nos está pidiendo el usuario, podríamos imprimirle el resultado, que sería la variable x. El código que acabamos de escribir le hace falta algo muy importante. Sin embargo, me encantaría que te detuvieras un momento a analizar el ejercicio y te dieras cuenta cuál es el error, antes de que yo lo corrija y lo agregue al código. Si te has dado cuenta cuál era el error, permíteme felicitarte, ya que eso indica que has entendido los temas vistos hasta el momento. Vamos a proceder a escribir las líneas faltantes. Ya teniendo las líneas donde vamos a almacenar cada uno de los números leídos, podemos dar por finalizado este ejercicio. Con este ejercicio estaríamos finalizando esta clase.